Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar y participar. Lo que vamos a ver en esta charla se denomina ODS 6, Agua, Disponibilidad y Sostenibilidad. Yo soy de la Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional. Primero vamos a ver algunos conceptos y involucrarnos en la problemática del agua hasta llegar a los objetivos de desarrollo sustentable. En primer lugar, ¿a qué nos referimos o qué son los recursos naturales? Es cualquier elemento de la naturaleza que obtenemos del ambiente para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y nuestros deseos. Dentro de lo que son los recursos naturales tenemos lo que es la flora, la fauna, el suelo, la atmósfera, el aire, el sol, el viento, los combustibles fósiles y el agua. Y podemos ver que están todos íntimamente interrelacionados, incluso interrelacionados con el hombre, porque el hombre, o sea, nosotros somos los que nos servimos de esos recursos naturales y también luego que lo usamos vamos a emitir los efluentes o los residuos que van a estar afectando los recursos naturales y el ambiente. Bueno, nos vamos a plantear algunas preguntas. ¿Sabían que hay 1,5 millones de niños y niñas que mueren por año en el mundo por tomar agua contaminada? Esto quiere decir que este número es mucho más elevado que los niños que mueren por las guerras en nuestra tierra. También, ¿sabían que hay mucha gente, principalmente mujeres y niños, que recorren muchos kilómetros diariamente para poder conseguir agua para satisfacer sus necesidades diarias? Y acá, ¿qué nos simboliza esta imagen? Podemos ver a esa niña a la derecha que está gastando, o ellos pueden consumir, ¿sí?, en 2 días lo que nosotros generalmente consumimos en 2 minutos. Lo que nosotros utilizamos diariamente en 2 minutos, en otros países del mundo es lo que tienen para utilizar durante 2 días. Y si vemos nuestro planeta se llama Tierra, pero podemos observar que más del 70% de la superficie del planeta es agua. Se tendría que llamar planeta agua más que Tierra. ¿Y qué pasa? De ese 70%, un porcentaje muy chico, que es el 3% de agua, es dulce y el resto es agua salada. Para poder utilizar para nuestras actividades, lo que empleamos es el agua dulce. Entonces podemos ver que es un porcentaje muy pequeño e incluso de ese 3% hay un porcentaje que se encuentra como agua subterránea, un elevado porcentaje que lo encontramos como agua sólida, que está en los glaciares y en los hielos, y un 1% que está como agua superficial. Y cuando hablamos de agua superficial nos referimos a lo que son ríos, pantanos y lagos y lagunas. ¿A qué queremos decir con esto? Que hay que ver que de todo el agua que tenemos en nuestro planeta, que es muy abundante, un porcentaje muy pequeño es lo que realmente sirve para que nosotros podamos tomar, utilizar y que se puedan realizar todas las actividades económicas y sociales. ¿Y cómo se usa el agua? ¿Sí? Esta agua dulce que se utiliza para consumir, ¿cómo se usa? En general, un 69 o 70% se emplea para todo lo que son las actividades agrícolas ganaderas. Esto es en el mundo, un promedio mundial. Un 19% se emplean para las actividades industriales y un 12% se utiliza para lo que es el consumo humano, la limpieza de los alimentos, la higiene de las personas. Entonces, fíjense que un porcentaje, no sé si por acá puedo marcar, un porcentaje muy grande se emplea en lo que es obtener nuestros alimentos. Y la UNESCO, ¿qué dice o qué sostiene? Que para el año 2050 espera un incremento de la producción agrícola del 60%. Entonces, pensemos, el agua es siempre la misma, el agua no va a ir aumentando. Lo que sí va a ir aumentando es la población y la necesidad de producir para poder satisfacer nuestras necesidades. Acá, ¿qué podemos observar? El crecimiento de la población en nuestro planeta a lo largo de los años. Donde se puede ver que hay un aumento muy importante de año a año. ¿Y cuáles son las predicciones para el 2050? Se espera llegar a 10.000 millones de habitantes en nuestro planeta. O sea, un aumento muy grande para
el mismo contenido de agua para todos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Esto es realmente un gran desafío y un problema que ya se tiene que ir pensando y viendo qué se va a hacer. Cuando hablamos de disponibilidad de agua, ¿a qué nos referimos? A la cantidad de agua que tenemos físicamente disponible para poder utilizar, para poder emplear. Y está relacionado a cómo se almacena, cómo se maneja y cómo se distribuye a los distintos usuarios que la emplean. Y una palabra que se está utilizando mucho últimamente es el estrés hídrico. ¿A qué nos referimos con el estrés hídrico? ¿O cuándo hablamos de estrés hídrico? Cuando la demanda de agua, ¿sí?, lo que se necesita utilizar, es mayor que la cantidad que se dispone, es mayor que esa disponibilidad que existe. O también cuando el agua que se dispone no es de calidad, ¿sí?, y no tiene las condiciones adecuadas para poder utilizarse. ¿Qué podemos ver en este planiferio? Que hay una relación entre disponibilidad y población por continente y que esa relación no es siempre la misma. Hay una gran heterogeneidad. ¿A qué se debe? Hay distintas características en cuanto a clima, distintas características en cuanto a suelo y en cuanto a precipitaciones que me definen la disponibilidad que hay en cada región. Y a su vez podemos observar, o sea, el tamaño de la gota me da una idea de la cantidad de agua disponible y el tamaño de la persona nos da una idea de la cantidad de población. Entonces, no en todo el mundo tenemos la misma distribución, ni todo el mundo tiene acceso a la misma cantidad de agua. Nosotros en nuestro país, en nuestra región, o principalmente los que estamos en la zona pampeana, somos privilegiados de la cantidad de agua que tenemos y generalmente no lo valoramos, ¿sí?, o no pensamos en lo que puede implicar un excesivo consumo. Y bueno, y actualmente hay una crisis denominada crisis de agua. ¿Debido a qué o como consecuencia de qué? Por un lado, del crecimiento demográfico, eso que vimos, cómo fue creciendo la población en los últimos años. También como consecuencia de la urbanización, la población empieza a aglomerarse y a unirse y a vivir en las ciudades, lo que también generalmente demanda más agua. También la industrialización ha llevado a mayores consumos de agua y lo que viene involucrado, relacionado con el aumento de población, un aumento de producción y de consumo. Y también a todo esto, ¿qué se le suma? Lo que es el cambio climático. O sea, el cambio climático no lo tenemos que tomar como algo aislado, sino que está totalmente relacionado con el tema del agua. ¿Por qué? A través de las sequías. Hay zonas donde hay muchas sequías y no hay acceso a agua. En otras regiones, en el mismo momento, ocurren inundaciones. Hay una alteración importante en lo que es el ciclo del agua. También hay un aumento importante que fue paulatino y que hay proyecciones que va a seguir habiendo en lo que es la temperatura ambiente y, en consecuencia, la temperatura del agua. Que esto me puede traer problemas también en las especies que viven en el agua. Y también lo que siempre se dice que el deshielo de los glaciares, el aumento o el cambio climático y el aumento de la temperatura trae como consecuencia el deshielo de los glaciares. Y también tenemos un problema que es la contaminación. ¿A qué nos referimos a contaminación? Cuando utilizamos el agua y esa agua luego es vertida en condiciones diferentes a las que fue utilizada y se le introducen distintas sustancias que la hacen que ya no sea aceptable o que ya no se pueda utilizar y que se requiere algún tipo de proceso de tratamiento para poder emplearla. Y otro concepto nuevo es la huella hídrica. Nosotros generalmente pensamos en el agua que nosotros tomamos y consumimos directamente, que abrimos la canilla y consumimos. Y no se sabe mucho, o sea, en general no se sabe que actualmente se está hablando de lo que es la huella hídrica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con la huella hídrica? Es una cuantificación, es un indicador que nos da una idea de qué cantidad de agua se consume, pero a través de los productos y de los servicios que utilizamos. Por ejemplo, qué cantidad de agua se consume para hacer 1 kilo de chocolate. Cuando nosotros consumimos 1 kilo de chocolate,
se tiene que tener en cuenta que se están utilizando 17.000 litros de agua. O, por ejemplo, cuando se consume 1 kilo de manteca, para obtener ese kilo de manteca se están utilizando 5.500 litros de agua. Entonces, actualmente no solo hay que pensar en el agua que consumimos y cuidar el agua que a diario empleamos, sino también que hay que incorporar el concepto de que estamos utilizando y empleando agua a través de todo lo que consumimos. Y bueno, hay que pensar en un desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos? A poder satisfacer nuestras necesidades actualmente, pero sin dejar de pensar en las generaciones futuras. O sea, no dejarles un mundo y un planeta con malas características o peor de lo que está ahora. Para eso, ¿en qué se basa para que exista un desarrollo sostenible? En 3 pilares. Un pilar económico, un pilar ambiental y un pilar social. Y nuestro planeta tiene que ser viable, vivible y también equitativo. En cuanto a lo que es el agua, también estos 3 pilares están vinculados con el agua. ¿Por qué? En la parte económica, el recurso agua se emplea para todas las actividades económicas, como la agricultura, la industria, la minería y también generación de energía. Lo que es el tema ambiental, o sea, el agua es un recurso fundamental para poder mantener la biodiversidad, no solo nuestra vida, sino la vida de la flora y la fauna. Y en cuanto al tema social o al pilar social, el agua es un recurso fundamental para poder satisfacer nuestras necesidades y poder vivir. Bueno, y ahora llegamos a lo de los ODS. La Asamblea General de Naciones Unidas realizó una reunión con referentes de distintos países de nuestro planeta y en el 2015, septiembre de 2015. Y ahí se propuso la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Cuál fue el lema de esa reunión? Transformar nuestro mundo, ¿sí? Pensando qué estamos haciendo ahora y se propusieron objetivos y metas para el 2030. Esos objetivos fueron 17. Estos objetivos están pensados para erradicar, disminuir la pobreza, o sea, fíjense el primer objetivo, fin de la pobreza, pensando lograr el hambre cero, también se piensa en una educación de calidad, también se piensa en la igualdad de género, en la acción por el clima, pensando en el cambio climático y, bueno, y todas las actividades involucradas y pensando en un ambiente y un desarrollo sostenible. Y el objetivo 6 se refiere a agua limpia y saneamiento. Entonces, los objetivos son una larga lista de tareas pendientes o de tareas que tenemos la humanidad para poder dejar un planeta sostenible. O sea, marca una hoja de ruta para un futuro mejor. Y vamos a ver, dentro del objetivo 6, tenemos distintas metas. ¿Y qué dice el objetivo 6? Se busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Dentro de este objetivo tenemos las metas, como por ejemplo lograr el acceso de agua potable a toda la población, que actualmente no todos tienen acceso a agua potable. También el acceso a servicios de saneamiento, o sea, hay un porcentaje muy grande de habitantes que no tienen saneamiento, o sea, que tienen los líquidos residuales cloacales que no tienen ningún tipo de tratamiento y esa es una fuente de contaminación. También se busca mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y hacer un uso eficiente de todos los recursos hídricos. Obviamente, este objetivo 6 y en general todos los objetivos no se pueden tratar en forma individual. Y podemos ver que el objetivo 6 tiene un carácter y una transversalidad muy importante desde el punto de vista económico y social y está vinculado a todos los otros 16 objetivos. Y hay algo importante también que se está hablando actualmente, que es el nexo entre agua, energía y alimento. O sea, no se pueden tomar como cosas separadas, ¿sí? Cuando se piensa
en agua también se tiene que pensar en la energía y ya que se utiliza para generar energía y también el agua se utiliza para obtener alimentos. Y todo esto que venimos viendo, tanto para los ODS como para este nexo, o sea, es fundamental que haya alianzas público-privada, que la gente esté comprometida, que haya coherencia y decisiones de hacer inversiones, también que haya información y que haya investigación, o sea, que haya una unión entre industrias, gobierno y centros de investigación, como por ejemplo la universidad, y desarrollo de capacidades en el tema. Bueno, la Universidad Tecnológica Nacional, a la cual pertenezco, o sea, es una universidad que tiene regionales o facultades distribuidas en todo el país, donde pueden ver en los puntitos rojos. Dentro de la universidad hay un programa que se llama Medio Ambiente, Contingencias y Desarrollo Sostenible, y dentro de ese programa tenemos distintos centros y grupos de investigación y de grupos de servicios, en los cuales se investigan muchísimos y variados temas vinculados a lo que es medio ambiente. Y también, ¿qué hacemos desde la universidad y desde la Facultad Regional Rafaela? Pensando en el tema agua, se hacen permanentemente capacitaciones, se brindan servicios de análisis, se llevan a cabo proyectos de investigación y también se realizan asesoramientos, tanto a instituciones públicas como instituciones privadas. Y específicamente nosotros, desde nuestra facultad, o sea, tenemos varios proyectos de investigación vinculados al tema de medio ambiente. Por ejemplo, uno de los proyectos es sobre tratamiento de efluentes empleando humedales. Se está trabajando en el uso de este tipo de sistemas que simulan o que son parecidos a lo que ocurre en la naturaleza para poder tratar efluentes y no contaminar los cuerpos receptores. ¿En qué consisten estos sistemas? O sea, se emplean tanto plantas acuáticas como distintos sustratos y nosotros actualmente lo estamos estudiando tanto en empresas metalmecánicas, en tambos o industrias lácteas, que es lo que tenemos en nuestra zona. También lo que hacemos es relevamiento y estudios de aguas subterráneas, porque hay muchas zonas y muchas regiones que no tienen el acceso a agua potable, por lo tanto tienen que utilizar agua subterránea. Entonces nosotros hacemos esos estudios y también vinculados, como las aguas no son potables, vinculados a la calidad de las aguas que obtenemos, estudios para poder tratar esas aguas y hacerlas potables. Y también, como les mencionaba yo, estamos trabajando sobre lo que es cálculos de huellas hídricas, en lo que son sistemas lecheros, tanto en tambos como industrias lácteas. Bueno, para ir cerrando, ¿qué podemos hacer todos para poder conservar el agua? Hay un montón de cosas para hacer. Ustedes dirán, a lo mejor si yo hago algo no sirve. Todo sirve, que todos hagamos algo sirve. Obviamente tiene que haber decisiones políticas, decisiones de parte de las empresas, pero también sirve que nosotros hagamos algo. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, no arrojar contaminantes al inodoro, o sea, evitar contaminar el agua que sale por el inodoro. También controlar las fugas que existen en nuestra casa, darnos duchas rápidas o cuando nos lavamos los dientes o lavamos los platos, no dejar la canilla abierta, optimizar los lavados del lavarropa. También no utilizar, por ejemplo, agua de red para lavar el auto y no dejar la canilla abierta, no regar con agua de red las plantas. Y algo importante, que por ahí no todos lo tenemos en cuenta, pensar en qué alimentos comemos y qué huella hídrica puede tener o cómo podemos disminuir la huella hídrica a través de lo que consumimos. Por ahí todavía no está la información, es algo que a lo mejor se va a venir más adelante. Ahora, como salió el etiquetado de los alimentos, se puede venir el etiquetado de la huella de cada alimento. Bueno, para terminar, hay que actuar hoy para pensar en las futuras generaciones, ya que ellas merecen disfrutar del agua y tener agua. Y acá dejo mis datos y ahí tenemos también datos de contacto y también tenemos un Instagram donde pueden seguir todas las actividades del grupo de investigación y del laboratorio de química. Muchas gracias.
¿Alguien tiene una consulta, reflexión? ¿Nada? ¿No? Dale, dale. Perdón, mi nombre es Santiago, hola, ¿qué tal? Muy buena la charla, gracias. Bueno, gracias. Cuando hablamos, siempre se habla mucho del agotamiento del agua previsto eventualmente. Sí. ¿Eso se habla en términos de agua dulce o en agua en general? Porque, o sea, nosotros solo consumimos ese 3%. Cuando se habla de agotamiento, ¿se habla de ese 3% Claro, o de del agua 100%? dulce, del agua dulce que es la disponible o que es la adecuada para poder consumir. O sea, agua, tenemos agua salada, tenemos un montón. ¿Cuál es el tema? Actualmente es muy costoso hacer esa agua salada que sea apta para poder consumir. No quiere decir que no, o sea, tenemos todo ese reservorio. Por ejemplo, bueno, yo en algunas charlas muestro en Qatar, donde va a ser el futuro mundial, o sea, es una zona desértica, no tienen agua y tienen petróleo. Entonces, y tienen agua salada, ¿sí? Ellos ¿qué hicieron? O sea, tienen una máquina inmensa que lo que hacen es desalar el agua. O sea, utilizan agua salada y las desalan. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque tienen mucho petróleo. Entonces están usando una fuente, tienen mucha fuente de energía, tienen mucho poder económico. Pero, ¿qué es lo que se viene? O sea, pensar en energías renovables. O sea, en el caso de que no tengamos más agua o dulce, ¿cuál es el problema? O sea, hay un ciclo de agua. El agua se va renovando, se va recuperando. Pero si el hombre la contamina y la utiliza, la contamina en forma periódica y lo utiliza más rápido de lo que se puede recuperar, ahí empieza el problema. Pero, o sea, se están estudiando sistemas de desalación, obviamente en la universidad y en otras universidades, y vinculado, como es costoso, se trata de vincular energías renovables. Energía solar, energía eólica, o sea, poder utilizar, ¿qué se tiene que hacer para desalar? O destilar o evaporar el agua, eliminarle las sales y hacerla, o sea, potable. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo quería preguntar, ¿qué medidas tienen para los gobiernos o grandes empresas para ahorrar agua, digamos? Para cuidar el agua o ahorrar agua. Para ahorrar agua. Sí, para cuidar el O sea, agua. en general, ahora se está hablando mucho de reutilizar, reciclar. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto de humedales, la idea es, o sea, el agua pasa, o sea, el agua ingresa a una empresa, a un sistema, a una actividad de una calidad y sale de una calidad peor a la que entró. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa agua de esa mala calidad, no tirarla, sino que tratarla. Y en lo posible, o sea, sacarle los contaminantes y en lo posible esa agua poder reutilizarla, no seguir tomando permanentemente agua limpia. Entonces, generalmente lo que se tiene que pensar es en reutilizar y reciclar y tratar agua y no eliminar efluente o agua contaminada. Hola, ¿cómo estás? Ahora, a raíz de esta charla, me surge la pregunta de ¿dónde va el agua que nosotros usamos? Acá en Buenos Aires. Claro, acá en Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires ustedes tienen la suerte que tienen río. ¿Sí? Está bien, pero Río es de la tomada Plata. del río de la Supuestamente, Plata, la tratan. o sea, la Plata, supuestamente toman el agua Sí. del río, tienen planta potabilizadora, esa agua se trata para que sea potable y que sea utilizable y tomable, o sea, los que tienen agua de red y abren la canilla y les sale agua de red. ¿Qué pasa? Esa agua se utiliza, sale por la cloaca y debería haber un tratamiento de esos efluentes cloacales. ¿Cuál es el tema? Muchas veces las ciudades que están al lado de los ríos, como los ríos son caudalosos y tienen el poder de diluir, muchas veces el tratamiento es mínimo, hacen tratamiento o desinfectan el agua y se vierte al río. Pero es el mismo circuito, sale del río y la vuelven a dejar. Generalmente el agua se toma para tomar aguas abajo, o sea, el río corre así. Sí. Generalmente el agua se toma aguas abajo, se consume y se tira... por arriba. No, en realidad sí, en realidad se toma aguas arriba, viene así el río. Se toma aguas arriba y se tira aguas abajo. En países europeos se exige al revés, que se tire agua arriba y se tome
para consumo aguas abajo. ¿Por qué? Porque exige que sí o sí el agua que se tira esté tratada. ¿Y las Es demás, todo, y las demás provincias cómo es cada una? o sea, en Santa Fe tenemos las dos ciudades más grandes, que es Santa Fe y Rosario, que están sobre el río Paraná. Entonces también, o sea, el tratamiento es mucho menor que, por ejemplo, en Rafaela. Yo estoy en una ciudad donde no tenemos río, no tenemos nada, solo unos canales con muy poco caudal. La legislación también lo permite, o sea, en Santa Fe hay una legislación que regula los parámetros para vertimiento de acuerdo al caudal, de acuerdo a dónde se tire el efluente. ¿Sí? Que eso se está reviendo también, porque no es lo adecuado. Hay otras provincias que están más avanzadas y tienen normativas y legislaciones más nuevas. Porque nosotros en Rafaela estamos en desventaja, por ejemplo, comparado con Rosario y Santa Fe, que están al lado del río Paraná. Ese es el problema cuando no se hacen los tratamientos adecuados. Y por ahí, bueno, es mucho más grave los efluentes industriales que los efluentes cloacales. ¿Sí? Los efluentes industriales son mucho más contaminantes. Y bueno, eso tiene que haber secretarías o ministerios de medio ambiente que hagan ese control y que se cumpla la legislación vigente. O sea, con lograr que se controle y que las empresas tiren efluentes que cumplan con la legislación vigente sería adecuado. Pero bueno, acá también hace años que tienen el problema de Matanza Riachuelo, que se contamina. O sea, es tema para hablar para largo. Pero bueno, está esta agenda, o sea, Argentina está involucrada, o sea, ustedes entran, ponen ODS y hay una página, ¿sí? A nivel nacional, ponen ODS y ven todo lo que se está haciendo. Era del 2015 al 2030, ya estamos en el 2021, ¿sí? Nos quedan 8 años y pico, no solo en Argentina, a todo el mundo. Y si se animan, ¿tienen el celular? ¿Alguna pequeña actividad? Sí. Le van a aparecer de arriba y de abajo, son 2 preguntas, contesten y después vemos en la pantalla las... O sea, con la cámara fotográfica toma... ¿Pudieron entrar? Sí. Bueno, hay que ver si yo tengo internet. Bueno, mándalo. ¿Ahora qué hago, Santi? Tenés el primero. Ahí tendría que aparecer el link. Ah, claro. Ahí está, pones. Tócalo. Ahí te va a llevar a la página. ¿Pudieron? Sí. Ahora hay que ver si yo tengo internet. ¿Le pasaron el internet o no? No le pasaron el internet a ella, ¿no? Sí. Ah, sí. ¡Oh! Fue buenísimo. Pero fue top. Fue top. ¿Qué más? Dale. Fue buenísimo. Alguien no lo hizo. Ahí creo que Tengo otro engancha. papel acá. Sí. Me copiaba antes. Pueden contestar más de uno. Y ahora después, ¿cómo se ve allá? Todavía no, me está buscando internet. Sí.
tienen más conciencia de todo eso, el cuidado del agua y como que siempre queda la pregunta, investigadores como ustedes, por ejemplo, en la universidad, todas esas investigaciones, cuando se dan cuenta de algo que se puede hacer y llevar adelante, ¿a dónde se releva? ¿A dónde van? O sea, ¿cómo se hace para que lo que ustedes investiguen no quede ahí, solamente en una investigación? Nosotros, ¿con micrófono? Nosotros lo que hacemos, por ahí cuando uno investiga, hasta ahora como que siempre te evaluaban publicar. O sea, está muy bien visto y te dan puntaje por publicar. Pero actualmente como que está cambiando y la idea es que uno investigue algo realmente útil y transferible. Entonces, no solo publicar y presentar en congresos, sino que uno lo pueda transferir y uno investigue algo que alguien lo requiera. Entonces, por ejemplo, desde la provincia de Santa Fe, ya hace unos cuantos años que desde el gobierno dan subsidios, uno presenta proyectos y te otorgan subsidios para poder investigar. Y generalmente buscan que haya un vínculo, o sea, que la presentación sea, por ejemplo, universidad, empresa, INTI, INTA, empresa, o INTA, está buscando esto, que sea transferible. Entonces te evalúan no solo por publicar, porque a lo mejor uno publica y queda solo en el Congreso, queda solo entre colegas, pero la idea es que se investigue, sirva y que se transfiera. Y también que las empresas, las industrias vengan a la universidad a pedir lo que necesitan, ¿sí? O a pedir o no sé si quedó claro. Bueno, ahí me apareció una. ¿Cómo hago para compartirlo acá? Espera, a ver si... ¿No te está dando con este? No, yo lo que quiero ahora es mostrar Hola, hola. a 1, mi 2. familia, ¿Qué querés hacer para para que vean esto. Hola. Hola. Hola, hola. 1, 2. Bueno, esa es mi familia. Ahí está, fíjense, si quieren pueden contestar de nuevo y eso se va actualizando. Bueno, lo que más figura, o sea, de acuerdo al tamaño, es lo que más se ha escrito. Sería vida y energía vital, o sea, relacionado con la vida. Bueno, necesario, salud, energía. Fíjense que energía está, pero uno con acento y otro sin acento, no se los toma por separado. Vegetación, naturaleza, derecho. Bueno, muy bien. Algo de la charla y algo que traía energía. Y la otra, lo que me pasó hoy. ¿No está grabando? No, que esto es top secret. Ya se corta la... ¿Ya terminó? Tienen curiosidad. Esto lo usamos con los alumnos para que saber si están ahora que es todo por Zoom. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 31% no arrojar contaminantes al inodoro, 25% ducha y lavado de dientes cerrando la canilla, nadie eligió lo de la huella hídrica, 19% reparar fugas de agua y 25% no lavar el auto con agua.